el sacrificio vespertino. Y mientras está oficiando allí, entonces aparece la revelación de Dios a Zacarías. Y Lucas va a comenzar diciéndonos lo siguiente: Dios ha escogido el templo para revelar propósitos de salvación a la humanidad. Lucas va a narrar dentro de su historia y va a afirmar precisamente el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista como precursor del Mesías es en el templo, porque a fin de cuentas Dios utilizará el templo para revelar su propósito, para revelar su gracia, para revelar su misericordia para con la humanidad. En el verso 11 al verso 20 aparece la figura de Gabriel, el arcángel Gabriel. El mismo arcángel que aparece hablándole a José. Pero es interesante que es el mismo arcángel que le habló a Daniel. Y cuando éste le habló a Daniel, le habló y le expresó en términos de la relación de una visión, la visión del Hijo del Hombre. Y en Daniel capítulo 7, versículo 13 al versículo 14, dice la profecía de Daniel que aparecerá el Hijo del Hombre a la tierra. Y es interesante entonces que este mismo arcángel que tuvo que ver con la visión de Daniel es el mismo que empieza a decirle a Zacarías: tu hijo va a ser el precursor que anunciará la llegada del Hijo del Hombre. Por el otro lado, en el verso 21 al verso 25, dice que el pueblo esperaba la bendición vespertina de Zacarías, pero él se había quedado mudo con respecto a la visión. Al terminar su jornada sacerdotal, se fue a su casa y todavía iba mudo. Y desde luego, cuando llegó a su casa, tuvo amores con su esposa, tuvo relaciones con su esposa, y entonces ella concibió. Y cuando concibió, ella declara que esta concepción no solamente tiene el propósito de traer a la vida al precursor de Jesús, sino que también tiene el propósito de quitar la afrenta que como mujer estéril ella vivía. Y a mí me parece que Lucas cumple otro propósito más con respecto al Evangelio. El Evangelio humaniza, el Evangelio devuelve dignidad, el Evangelio levanta al ser humano, el Evangelio hiergue la cabeza del hombre y de la mujer. El Evangelio quita la afrenta que un hombre y una mujer pueda vivir como consecuencia de las acusaciones estereotipadas que una sociedad pueda remitirle. Yo recuerdo el día pasado, estando yo en la República Dominicana, luego de terminar de predicar, se me acercó una mujer bañada en lágrimas y me dijo: tal parece que usted decidió hablar de mi caso en el día de hoy, porque precisamente todo lo que usted dijo con referencia a la Escritura se identifica conmigo. Yo soy una mujer sentenciada, yo soy una mujer acusada, yo soy una mujer juzgada. Contra mí se ha declarado todo tipo de acusación. Fui una mujer pública, en un tiempo todo el mundo me conocía en este país y finalmente unas desgracias en mi vida me han llevado a un derrotero desastroso. Pero la palabra de Dios hoy predicada en este lugar me ha devuelto la vida, me ha devuelto la esperanza, me ha dado sentido de dignidad, y yo puedo decirle que yo salgo de aquí con mi cabeza erguida, porque mi encuentro con Jesús me ha devuelto la dignidad. Lucas va a decirlo: el Evangelio le devuelve la dignidad a los seres humanos. Pero a fin de cuentas, con todo lo que yo le he dicho,
casi corriendo, abuelo de pájaros. Yo no le he contestado a usted la pregunta. ¿Cuál es la relación entre Juan el Bautista y Jesús? ¿Por qué se introduce la historia en Lucas de Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista aparece en Lucas y no aparece en Mateo? ¿Por qué Mateo entra de lleno en la historia del nacimiento de Jesús? Y Lucas tiene que dar todo un recorrido histórico para presentarnos el nacimiento de Jesús. ¿Por qué Lucas tiene que incluir todo un mensaje haciendo eco al Evangelio de Juan para hablar sobre Juan el Bautista y Jesús? Pues déjenme ver si yo les puedo explicar brevemente. Jesús fue bautizado por Juan. Jesús estableció también el bautismo como Juan lo estableció en su ministerio. De hecho, la Biblia dice que así como Juan el Bautista bautizaba, los discípulos de Jesús también bautizaban en su nombre. Pero hubo un momento en la historia de Juan el Bautista y de Jesús donde ya necesariamente la historia cambió. Juan el Bautista fue arrestado. Jesús siguió predicando. Juan el Bautista fue sentenciado a muerte. Jesús seguía predicando. Juan el Bautista fue asesinado y Jesús seguía predicando. Desde luego, más tarde, también Jesús muere. Pero aquí es donde empieza a explicarse el porqué. Juan el Bautista muere como el amigo del novio. Jesús muere como el Salvador del mundo. Y entre la historia de Juan el Bautista y la historia de Jesús, a pesar de que Juan el Bautista inicia el ministerio, a pesar de que la primera voz que se levanta en Israel es la de Juan el Bautista, al final, Juan el Bautista viene a quedar supeditado a Jesús. Y desde luego, los escritores evangélicos dicen que Juan el Bautista solo vino a preparar el camino para que Jesús fuese reconocido y declarado como Salvador del mundo. ¿Por qué toda esta historia? Fíjense que yo dije ahorita que muchos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, pero no todos siguieron a Jesús. Y cuando Jesús murió, cuando Jesús muere, se plantea dentro de la historia de Lucas que muchos de los discípulos de Juan el Bautista se habían mezclado con la bendita experiencia de la cristiandad incierne de Jerusalén. Pero, desde luego, no todos los seguidores de Juan el Bautista decidieron seguir a Jesús. Por lo tanto, Juan el Bautista se convirtió en la historia del primer siglo en un personaje relevante por parte de aquellos que lo convirtieron en líder, por parte de aquellos que lo convirtieron en mártir, por parte de aquellos que lo convirtieron en un hombre importante, porque a fin de cuentas todo lo que le sucedió a Israel, Juan el Bautista lo había pronosticado. Por lo tanto, Juan el Bautista se convierte en ese personaje misterioso, en ese personaje místico, en ese personaje que nunca muere, porque sus hazañas, sus dichos, sus palabras, su elocuencia, su presentación, su dinamismo, hace que a un muerto se mantenga vivo. Y esto provocó que se creara una saga, que se creara una historia de Juan el Bautista que hasta cierto punto, ¿sabe qué? Pretendía empañar la figura de Jesús.
Juan el Bautista no aparece en la historia de Lucas con otro propósito. Juan el Bautista aparece en la historia de Lucas con el único propósito de hacerle entender a la cristiandad que no podemos bifurcar nuestra mirada, que no podemos mirar hacia dos ángulos, que no podemos mirar hacia dos direcciones, que solamente tenemos que mirar a una sola dirección, que en la experiencia de la fe cristiana hay un solo centro, no hay muchos centros, que en la experiencia de la fe cristiana hay un solo personaje, no hay muchos personajes, que en la experiencia de la fe cristiana hay un solo Salvador, no varios Salvadores, que en la experiencia de la fe cristiana hay un solo Redentor, no varios Redentores, que en la experiencia de la fe cristiana, si lo queremos expresar en el lenguaje moderno, hay un solo piloto, Él no es el copiloto. Aleluya. Esa es la razón por la que se trae la historia de Juan el Bautista. No se trae la historia de Juan el Bautista para mera y sencillamente abundar en una información. No, se trae la historia de Juan el Bautista porque ya en aquel tiempo, los que no habían seguido a Jesús se habían ido detrás de los gnósticos. Y juntamente con los gnósticos estaban creando un personaje emblemático en Juan el Bautista. Y la iglesia tiene que declarar que hay un solo Señor y que hay un solo Salvador y que nadie puede llevarse la gloria y la honra que solo le pertenece a Jesús. Si usted va conmigo al Evangelio según San Juan, usted va a ver cómo Lucas y Juan se unen para hacer una presentación de la persona de Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 8, Juan el Bautista admite que él no es la luz. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio ¿de quién? De la luz. En el versículo 21 dice que Juan el Bautista no es el Mesías, ni tampoco es quien, ni tampoco es Elías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Fíjense cómo los evangelistas empiezan entonces a desbancar la figura de Juan, a desbancarla. En el capítulo 3 y verso 30 se cuenta la historia de que los seguidores se le acercan a Juan el Bautista para decirle: oye, muchos de tus discípulos se están abandonando a ti y se están yendo detrás de Jesús. Y mira lo que él responde: a él le toca crecer, refiriéndose a Jesucristo, y a mí me conviene que menguar. En el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, Juan el Bautista declara que él es un hombre enviado por Dios como precursor de Jesucristo. Y en el versículo 30 y en el versículo 31, Juan el Bautista declara que Jesucristo es el centro. Él es el centro. Toda la gloria le pertenece a Jesucristo. De hecho, si nosotros leemos ahora el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, que muchas veces la gente lo lee y no se percata de lo que está diciendo Juan aquí. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿A quién se refiere Juan aquí?